Dale, cuando quieras. ¿Qué sonido? Antiguo hermano Trifón. ¡Wow! Bueno, es un cajón. Y yo que puso las llantas en tus espesas, no he terminado un gato a sentarte. Joder, no para hacer que salgan de la pelota boca las palabras de bandas con el castillo, sacramento y mala expectativa. ¡Oh! Se me siente de la hija de perra. Tommy, festivo y Tommy. ¡Abajo la sagrada hipóstasis! ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Fuera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! ¡Fuera! ¡Viva el retorno! Tommy Dulce, Paulile. ¡Fuera Jesucristo! ¡Fuera! ¡Viva! Tommy Dulce, yo te conjuro en nombre de Cristo a que huyas del cuerpo de este hombre. Huye, Satán, al signo de esta cruz. Bueno, pues buenos días y nada, aquí estamos por fin, Sí. Ya teníamos ganas. Y nada, en primer lugar agradecer a Asten que nos diera la posibilidad de venir desde el Cineclub a hablar de cine, a hablar de visiones de Dios en el cine, que es bastante osado, yo creo, ¿no? Es un tema como que nos escapa. Parece que es un tema que esté muy al día, pero sí que es cierto que a raíz de este libro, Viva la Anástasis, y ahora explicaremos el título y por qué tiene relación con esta escena, pues nos animamos a hablar de Dios en el cine y aquí estamos. Sí, además de una manera muy provocativa, porque en esta especie de discusión filosófica sobre la apocatástasis, la anastasis, parece como que el diablo sabe más de teología que los propios monjes, ¿o no? Es una especie, eso es lo que pretendía, ¿o no? El follón conceptual que no se aclara, ¿no? Exacto, eso es lo que quiere tratar Buñuel y una cosa que hace Buñuel. Buñuel era cristiano, era católico, y aunque él decía que era ateo gracias a Dios, sí que es cierto que el conocimiento del catolicismo y de la doctrina católica era muy profundo en Buñuel, y en esta escena se demuestra, porque yo no sabía lo que era anástasis hasta que lo escuché en esta escena. Cuando me planteé hacer un libro sobre Dios en el cine, y explicaré ahora por qué, porque no solamente a través de una visión existencialista de Dios, no era solamente tampoco cómo había sido la imagen de Dios en el cine o cómo se había representado, si es que Dios se puede representar de alguna manera, y en eso sí que, sobre todo en la Edad Media, se habló mucho de cómo representar a Dios y si se podía representar. Sí que es cierto que el cine, debido a su naturaleza de ilusión y de imaginación, era más fácil proponer ciertos acercamientos a una representación de Dios, ¿no? Pero yo cuando me plantearon escribir un libro sobre Dios en el cine, huí de esa visión, ¿no? Y tampoco quería centrarme en una visión existencialista de Dios. Y la clave me la dio precisamente esta película de Buñuel, donde ya Dios comienza a relacionarse con el diablo, ¿no? Y en este monje que vemos aquí, que es atrapado por el diablo y sufre como una especie de exorcismo, va a significar el planteamiento a partir de esta película de la década de los 60, un acercamiento a Dios a partir de la ciencia ficción y del terror y del cine fantástico. Y con ese planteamiento me acerqué a esa figura de Dios, ¿no? Porque después de esta película vienen otras películas, y sobre todo la más famosa, que es El Exorcista, donde Dios tiene un peso yo creo que específico. Y viva la anástasis, aunque esa frase no se dice en la película ni se dice en la escena, sí que se dice muera la anástasis, sí que luego
contestan los monjes viva, yo sí que cogí esa frase y dije viva la anástasis, porque la anástasis es el tiempo que pasa entre que Jesucristo fallece en la cruz y resucita. Baja a una especie de limbo y en ese limbo va a buscar sobre todo a los no nacidos que viven en ese limbo, que no pueden estar ni en el infierno ni en el cielo, y en ese viaje que hace, que es la anástasis, luego Dios resucita. Y un poco era mi voluntad, pues eso, bajar un poco a esas profundidades, sobre todo porque yo creo que muchos cineastas, su relación con Dios se ha considerado un poco eso, es decir, han bajado ese limbo, han buceado un poco en su propio interior para luego resucitar con una idea de Dios o su relación con Dios de forma particular. La anástasis en el catolicismo y sobre todo en la cultura occidental prácticamente se desconoce, pero por ejemplo en la iglesia ortodoxa sí que tiene un gran peso y sí que la gente, no sé si se puede decir que es devota de esa escena de Dios bajando, de Jesucristo bajando, bueno, como Dios, ya no sé, eso ya es un poco bajando al limbo, ¿no? Claro, yo no soy filósofo, no me dedico cuando me dijeron, y sobre todo a la editorial UOC de la Universitat Oberta de Cataluña, participar en esta colección de filmografías esenciales y participar hablando de Dios, pues yo no he tenido unos estudios ni filosóficos ni humanistas para adentrarme en él, ¿no? Entonces, pues me alegro mucho que me hayáis invitado para hablar de Dios y de cómo yo me he intentado acercar a ese Dios, y espero que Eduardo me ayude a desentrañar por qué me he acercado a Dios y cómo transmitiroslo y qué pensáis vosotros, sobre todo en un tema en el que durante décadas y sobre todo sí que tenemos todos referentes en la cabeza de cineastas como Bergman o Dreyer o Bresson, que sí que han estado más cerca de mostrar al público o no han tenido miramientos en mostrar lo que pensaban sobre Dios, pero sí que es cierto que últimamente ya no es un tema, aunque sí que sale mucho Dios ya en el cine, sobre todo a partir del cine de terror, sí que no es un tema que parece que vaya a preocupar a los cineastas. Eso parece. Yo creo que sí que preocupa a los cineastas y por lo menos a otra gente. Sí, bueno, la pregunta por lo que sería por lo metafísico, ¿no? Por esas preguntas, como decía Kant, que no se pueden responder científicamente, ¿no? Esa tendencia natural que tenemos a preguntarnos. Y luego, además, es curioso porque los autores o los directores que hemos elegido tienen quizá Dreyer quizá menos, ¿no? Pero tienen una relación con la religión, con la idea de Dios problemática, ¿no? O sea, es decir, que incluso hasta probablemente los directores con más dudas son los que mejores películas han hecho, ¿no? Es decir, porque no hacen una apología de la fe cristiana, ¿no? Como tal, ¿no? Sino que lo que hacen es un poco utilizar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Como podían utilizar, yo sé, la literatura, la poesía, para precisamente intentar encontrar una respuesta. Y además Buñuel es maravilloso porque además es que Buñuel utiliza mucho las imágenes oníricas, ¿no? Con lo cual eso le da una riqueza a las películas maravillosa, ¿no? Sí, y sobre todo esa calidad onírica, sobre todo él dice que en sus memorias que una vez se le apareció la Virgen María en un sueño y entonces a partir de ahí también persiguió esa idea de la Virgen María, que por ejemplo en la Vía Láctea sí que sale ese sueño con la Virgen María, etc. Era una persona profundamente religiosa, aunque lo ocultaba. Y sí que es cierto que también marca como un punto de inflexión entre ese cine que se hacía anteriormente con, bueno,
luego Bergman sigue haciendo esas películas, pero que hacen anteriormente esos cineastas que sí que a través de su obra sí que plantean, como hacen otros artistas o escritores, sí que plantean esa relación con Dios o esas dudas a través de su obra, del cine, de las películas. Pero Buñuel ya no tiene ese problema Buñuel no tiene ese problema con la religión. O sea, cuando hace Simón del Desierto y hace estas escenas, o hace La Vía Láctea, donde hay un tiroteo al Papa, por ejemplo, no tiene un problema con la religión, no tiene un problema con Dios, con la religión, aunque sí que estuvo en un colegio de curas y además estuvo a punto de comprar un convento. Estuvo a punto de comprar un convento a las afueras de Salamanca un poquito antes de que estallara la Por cierto, Guerra Española. Menos mal que no lo compró. Por cierto, hoy se cumplen 125 años de su nacimiento. Sí que es cierto que hay ese punto de inflexión en la historia del cine porque otros cineastas posteriores ya se enfrentan a Dios de otra manera, ¿no? No solamente, como he dicho antes, a partir del terror, del cine fantástico, porque muchos consideran que la forma de representar a Dios es a partir del elemento fantástico. No sé si es la aproximación más acertada para acercarse a Dios a través del elemento fantástico, pero sí que es cierto que es algo que no se ve, que nadie conoce, aunque podamos hablar mucho de él, ¿no? Y sí que es cierto que eso Buñuel pues lo consigue. Sí, y además hay una cuestión muy interesante que sería lo que podemos llamar la teología de la cruz, ¿no? La imagen de Jesucristo, creo que eso es central en bueno, es una obviedad, pero vamos, que muchos directores han tratado ese tema, ¿no? Esa idea precisamente de analizar ese momento, ¿o no? De esa especie de ambigüedad que hay con el tema de la cruz. Porque, por ejemplo, los judíos consideran que es un castigo, ¿no? Pecó, es un castigo, ¿no? Y lo mismo que, bueno, pues que fueron, el pueblo judío fue, digamos, expulsado de fuera y inició todo ese camino tan doloroso, pues la cruz se interpreta de la misma manera, ¿no? Hay un abandono de Dios a Jesucristo, o sea, precisamente lo deja solo, ¿no? Lo deja bien. Luego los cristianos lo interpretan, o ciertas visiones de cristianismo lo interpretan de otra manera, porque por medio de la resurrección, ¿no? Dios no abandonó realmente a Jesucristo, ¿no? Lo puso a prueba, ¿no? Lo puso a prueba, pero Dios no dudó de Dios. Y claro, y precisamente en ese momento, justo en esa reflexión sobre si Dios abandona o no a Jesucristo, si Jesucristo peca, si Jesucristo duda, da muchísimo juego, ¿no? Es el juego cinematográfico, ¿no? De la duda, ¿no? De realmente colocar a Dios como un protagonista que duda, ¿no? Si duda o no duda, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también la película que yo no pude venir, José, a tu charla de Jesús de Montreal, imagino que hablaría de la película. La citaste de pasada. Pues, por ejemplo, Jesús de Montreal, el Denis Arcand, también es una película que trata esa perspectiva, ese tema, desde un punto de vista, llamémosle, no sé si llamarlo materialista, ¿no? Es una película que hemos estado a punto de programar en el ciclo. Bueno, decir que la semana que viene comienza el ciclo, el jueves, luego haremos un recordatorio de las películas. Y es una de las que al final es una pena porque haces una lista de películas y tienes al final que reducirlas a 3 o 4 y siempre pagas un precio, ¿no? Y esa estuvo ahí a punto de entrar y al final no entró. Y bueno, en esa película claramente se ve esa visión materialista de la cuestión, ¿no? Es una congregación religiosa ahí en Montreal, le encarga a unos actores hacer una renovación. A mano de saberes arqueológicos, sociológicos, todo lo que al final es revolucionario. Se ve obligado a reaccionar, yo recomiendo que la vean porque la capacidad de sugerencia. Sí, no, y luego aparte y también el final, ¿no? Porque es que recuerda un poquito también, a mí me recuerda esa película a Mamma Roma de Pasolini, ¿no? El final de Mamma Roma de Pasolini,
que por cierto, otro autor también, también interesante a analizar desde el punto de vista de la religión, ¿no? Sí. Nosotros proyectamos Mama Roma Hace unos años. en el hace unos Cineclub. años y de hecho nosotros hicimos una actividad en Elche, hicimos un homenaje y bueno, la película esa, bueno, hay más películas de Pasolini, o sea que realmente es curioso como un marxista. Sí, tiene una película muy interesante que está dentro de otra película, es una especie como de cortometraje que está dentro de otra película. Creo que se llama, o sea, tiene un nombre súper complicado porque, a ver si lo tengo por aquí. De hecho, por ejemplo, Vicente Molina Foix dice, Ah, sí. bueno, sí. Sí, se llama, la película que se llama La Ricota, que está dentro de una película que se llama Rogopag. Y la película se llama Rogopag porque corresponde a las primeras letras de los apellidos de los 4 directores que hacen la película, que son Godard, Pasolini, Rossellini y es Rogopag porque es Rossellini, Godard, Pasolini y Gregoretti. Y la parte de que él habla de un rodaje de la vida de Jesús y sobre todo de la pasión de Jesús, y cogen además está interpretada, el director de esa película en la película está interpretada por Orson Welles, cogen a un pobre de la calle, a estos pobres que salen en las películas de Pasolini, y se llama La Ricota porque lo invitan a comer en el rodaje de la película, se come toda la ricota y coge un empacho brutal y es el doble en la escena de la crucifixión y acaba muriendo en la cruz, ¿no? Y también Pasolini queda también muy, muy católico. De alguna forma se burlaba de cómo era representada la pasión de Jesucristo y cómo se rodaban esas películas. Esa película es del año 63, cuando existían los peplum y esa forma de rodar la épica evangélica, ¿no? Y cómo de alguna manera hace un poco de mofa de una película como por ejemplo Rey de Reyes, ¿no? Y es una película que no sé si se puede ver por ahí, porque es bastante ilocalizable, pero es muy graciosa. Uh-huh. Sí, además, de hecho, tienes una cita de Vicente Molina Foix que dice que el Evangelio de Pasolini es la obra maestra de un ateo que creía en la religión, la del cine. O sea, que es curioso el acercamiento y el conocimiento que tienen, tanto Buñuel como todos los autores, el gran conocimiento que tienen de la religión. Es decir, que no se puede hacer una película así si no... Claro, hay que contar una cosa que no hemos dicho al principio, que es que estamos hablando del Dios judeocristiano, que cuando también me plantearon hacer el libro quise abarcar más y yo creo que es bastante... es bastante arduo abarcar todos los tipos todas las formas que puede presentar Dios dependiendo de la doctrina, ¿no? Y de la fe. Pero sí que me interesaba mucho, ya que el cine es una forma cultural que nace en Europa, en Occidente, cómo estaba relacionado con la religión primordial en Occidente, que es el catolicismo. Y por eso todos estos autores como Rossellini, Pasolini, al final Buñuel, Fassbinder, Almodóvar, han tenido una base cultural, una base educativa en la religión, con lo cual es imposible que su cine y su modo de ver la cultura no esté ligada a la religión católica, ¿no? Y por eso el libro se centra en eso, ¿no? Nada más hay una película que sale un poco de esa senda, que es Faraón, porque para mí representaba muy bien cómo se manipula al pueblo a través de la religión y cómo un sacerdote hace creer que un eclipse es un mandato divino porque el pueblo se ha puesto a rezar para salvar
al pueblo egipcio, ¿no? Y solamente con ese desliz sí que el resto más se centra en películas cristianas, tanto del catolicismo como del protestantismo, porque me parece bastante interesante, por ejemplo, esa relación que tiene Bergman, sería imposible que hiciera su cine, qué hace y las dudas que se plantea si su padre no hubiera sido un pastor que lo obligaba a ir a misa todos los domingos. Sí, además está esa visión, ¿sí? Sí, yo quería hacer una pequeña diferencia para abordar este tema, ¿no? Y es que tenemos que distinguir lo que es la fe, lo que es Dios, de los administradores de esa fe y de ese Dios. Es decir, por una parte está la parte eclesiástica, sacerdotal, que como tú bien dices, lo utiliza para mantener el orden social y el orden político. Y por otra parte está la idea de la existencia de alguien, que puede ser personal o impersonal, pero que está ahí o no está. Entonces, ese abordaje, diferente de una manera o de otra, por ejemplo, en el caso de Buñuel, a mí me parece más que plantearse un problema sobre Dios, lo que se plantea es toda la parafernalia que hay alrededor de lo que ha sido Dios. Es decir, por ejemplo, en Tristana, por ejemplo, se ve claramente la sensación anticlerical que tiene Buñuel, ¿no? Hay una película que no sé si la yo vi hace tiempo, y me marcó mucho. Es una película de un cineasta nórdico, igual lo conocéis, que era sueco o tal, que plantea el problema de la fe, no sé si os acordáis. Además es un tema difícil porque es tan fácil caer en lo cómico y en lo serio, y lo hace muy bien. Es una familia en la que se muere alguien y la mujer se empeña en que no lo entierran porque está convencida de que va a resucitar. Hombre, creo que es la palabra. La palabra. Esa está programada en el ciclo que vamos a hacer con 4 películas, es una de ellas. La palabra de Ordet. Ordet, la palabra. Claro, porque además plantea una cosa, plantea lo que es un milagro, pero que sin que realmente se utilice la palabra milagro y ese sí que es una película sobre la fe. Cuando yo me planteé el libro, claro, tuve que hacer esa distinción entre lo que es películas sobre la fe, mostrando gente que lo que hace es rezar o administrar su fe de alguna manera, y realmente esas películas que, hablando de la fe, sí que planteaban una idea de Dios. Dreyer, por ejemplo, sí que en esa película plantea cierta idea de Dios. Luego hay muchas matices en esa película, porque luego se ha escrito mucho sobre esa película. Entonces, por ejemplo, hay bases científicas médicas que dicen que realmente lo que le pasa a la protagonista es que sufre una especie como de epilepsia y muere hipotéticamente, pero realmente no está muerta, ¿no? Luego hay una película, hay una reescritura de esa película por un director, ahora no recuerdo el nombre. Además, es reciente, tendrá unos 20 años esa película, está ambientada en Estados Unidos, en una especie de secta, y pasa exactamente algo parecido, ¿no? Y esa película, efectivamente, la de Dreyer, aborda, yo creo que el tema de una manera muy, muy directa, ¿no? Porque al final la creencia, la fe, está vinculada a que haya una contraprestación que es el milagro, ¿no? Lo que pasa que a veces, como en este caso, no está muy claro que sea un milagro y que sea realmente algo que ha pasado en la naturaleza de una manera normal. Sí. Volviendo a lo que comentabas, la cuestión de realmente qué se pone en duda, si la idea de Dios o la confianza en la institución, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí sí que yo considero por lo menos que hay una diferencia entre la mentalidad cristiana y la mentalidad protestante, ¿no? El protestantismo, que
parte un poco de dos principios fundamentales, que uno es la predestinación y la otra es precisamente poner en duda esa institución intermedia del Papa, cardenales, obispos y tal, y esa idea de que es el creyente el que tiene que contactar o tener un contacto directo con Dios, un Dios que por cierto está un Dios que nos ha abandonado, ¿no? Porque es esa sensación que hay en las películas la película de Dreyer, la película también de Bergman y otras películas, sobre todo estas películas nórdicas, ¿no? Siempre da la sensación de que como de que el Dios nos ha abandonado y no sabemos dónde está, ¿no? Lo cual provoca es un escepticismo. Es la tesis un poco ¿cómo se llama?, de Popkin, de un libro muy interesante que se llama Historia del escepticismo, de Erasmo a Spinoza, creo que es, un libro, Fondo de Cultura Económica, inencontrable, que precisamente trata esa cuestión, ¿no? Esa cuestión el tema del escepticismo. Y lo que provoca en la experiencia humana, claro, el leer las Sagradas Escrituras y tener que interpretarlas. De hecho, en la película de Ordet la Palabra, una cosa que me llama mucho la atención es que en un pueblo pequeño hay varias sectas religiosas, o sea, una cosa un poco curiosa, ¿no? Se ve una población relativamente pequeña y hay unos que algunos son considerados herejes, otros se consideran que siguen la fe verdadera, en fin, es una cosa, y dices, madre mía, pues esto es, claro, es esa soledad del creyente frente a Dios provoca precisamente esa cantidad de ramas de posibles interpretaciones que puede haber de la fe cristiana, ¿no? Sí, luego aparece también una especie como una figura de Mesías, que es un sobrino que además se llama Juan, que tiene también como unas visiones y también habla un poco de eso, ¿no? Cómo también nace esa figura del Mesías y sobre todo eso, en una estructura como muy, muy rural, ¿no? Claro, y aquí está también un poco esa influencia de la filosofía de Kierkegaard, el tema de que se trata de desesperar, vivir angustiado o creer, ¿no? Como que es una especie de dilema al que se tiene que enfrentar al ser humano, y eso se ve mucho en las películas. Había una película también que me encanta, también que marca, yo creo que para mí es maravillosa, y también podríamos haberla incluido en el ciclo, que es la cinta blanca de Haneke. Haneke siempre es provocativo, ¿no? Y a mí también es una película que me parece maravillosa para explicar precisamente ese ambiente protestante tan duro, ¿no? Yo cuando estoy hablando con los alumnos, yo les digo, bueno, yo no soy una persona creyente, pero si me dieran a elegir, yo tengo claro que profesar y seguir yo sería católico, o sea, tiene muchas más ventajas, ¿no? Porque claro, no, sin duda, tiene muchas más ventajas porque en las películas realmente ves... Dime. Ah, bueno, a ver, lo digo un poco en tono de bueno, en broma. Me refiero que me da a mí la sensación, y eso se ve, refleja en las películas de estos autores, y incluso hasta saliendo un poco de esto, los thrillers, el thriller nórdico, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Que son unas máquinas de hacer series, ¿no? Tienen pasta y vierten, bueno, es impresionante, un país como Dinamarca, con lo pequeño que es, la cantidad de películas y de series que sacan, o Suecia, en Filmin, por ejemplo, tenemos la suerte de que prácticamente están todas, todo lo que hacen, no todas merecen la pena, pero sí que se ve ahí detrás de esas películas esa sensación de soledad del individuo ante la existencia, que muchas veces le hace obrar de una determinada manera, ¿no? O sea que... Por ejemplo, mira, venimos en el coche hablando, El baño del diablo, la última película ganadora del Festival de Sitges. Que es él es un seguidor de Sitges desde hace un montón de años, y es la primera vez que contaba la anécdota que ha visto la película que ha ganado. Sí, y además es un festival donde Dios está muy presente. Porque precisamente muchos directores y muchos cineastas se acercan a Dios a través del fantástico y del cine fantástico, ¿no? Y esta película, dice él, sale Dios, de alguna manera, te hay una idea de Dios, pero a través de unos hechos en Austria. Sí, en el norte de Austria, en el año 1750. Sí, siglo XVIII. Sí, está basado en un estudio antropológico, un estudio. Hay 400 casos documentados de
No, bueno, no, esto de los spoilers Bueno, no pasa nada. importa. Bueno, a ver, la película es aconsejable, de verdad, es maravillosa. Además, la película El baño del diablo. Un poco el argumento de la película es gente precisamente que vive con ese sentimiento de desesperación y que quiere abandonar este mundo. Lo que hace es, en lugar de suicidarse, porque si te suicidabas directamente, digamos, la institución de la iglesia, el cura no te enterraba, no, o sea, prácticamente te tiraban tu cadáver como si fueras no sé, cualquier cosa, te abandonaban en el bosque hasta que te comían los animales. Pues lo que hacían estos seres atormentados era llevarse un infante por delante. Básicamente es matar a un niño que supuestamente todavía no había pecado y que estaba limpio de pecado, y entonces la consecuencia de eso es que eran ajusticiados, bueno, torturados, son suplicios como los que cuenta Michel Foucault en Vigilar y Castigar, pues algo parecido a eso, ¿no? Suplicios. Es curioso porque uno piensa que ya en el siglo XVIII, Ilustración, ya, no sé, como que guillotina, éramos más limpios, no éramos tan salvajes, pero parece ser que no, parece ser que eso de los suplicios estaba a la orden del día, ¿no? Y bueno, la película cuenta un poco esta historia, ¿no? De cómo cuenta la historia de una chica que se casa, en fin, no está contenta con su vida, entra en un estado ahí de no sabemos cómo, entonces finalmente decide bien, y el final de la película es tremendo porque básicamente, bueno, esto es la parte que veníamos hablando en el coche, la parte de cine fantástico que le da, pero justa, ¿no? Está muy bien porque la película es como diríamos, sigue los hechos y al final le da ese toque fantástico, ¿no? Y es básicamente cuando están allí ajusticiando, y básicamente la justicia significa ir troceando el cuerpo de la persona, empiezan todos a beber sangre y hacen una especie de fiesta. O sea, una especie de, no sé cómo si acto no sé si de purificación, porque están tomando la sangre, y esto, claro, es la sangre de Cristo, o sea, es que es muy fuerte, ¿no? O sea, al final es... Sí, porque además hay una imagen que está en esta película, que es una actualización, pero siempre hay una imagen desde esta imagen de Juana de Arco, que está en la portada, que es la similitud con Cristo en el Vía Crucis, ¿no? Entonces, pues se le corta el pelo, se le aplica el látigo, se hacen una serie de martirios que sufrió Jesucristo, ¿no? Y en esta película pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues está también la hoguera, en fin, una serie de elementos que aparecen precisamente desde esta Juana de Arco, iba a decir Juana la Loca. Juana de Arco en Bresson, ¿no? Con María Falconetti haciendo de Juana. Y que luego repite Bresson desde otra perspectiva, y esas dos películas sí que salen en el libro, ¿no? Yo creo que son las dos únicas películas cuya temática un poco se repite, o el personaje se repite, porque vale la pena acercarse de esas dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de un Dreyer como más... la película es muda, la de Dreyer, y se acerca desde una perspectiva más... queriendo ser más realista, a Bresson, que sí que se plantea un dilema que él mismo plantea en sus propios escritos y en su propia obra, que es la irrepresentabilidad de Dios. Y utiliza precisamente a Juana de Arco precisamente para eso, ¿no? Para hablar de... Y hay una escena que a mí me impresiona bastante cuando Juana de Arco está presa en la película de Bresson, y hay una especie como de... En su celda hay una especie como de agujero para que los guardas la espíen a ver qué hace en la celda, y ese agujero es un triángulo, más o menos un triángulo, y aparece el ojo del guarda, ¿no? Haciendo esa relación de Bresson, porque Bresson sí que estaba muy preocupado en eso. De hecho, uno de sus proyectos, cuando fallece, es intentar hacer una película sobre la vida de Jesucristo, que le lleva a replantearse cómo precisamente mostrar a Jesucristo en el cine, y cómo era Jesucristo y cómo era Dios, ¿no? Y falleció antes de que se pudiera ver eso, pero sí que muchos cineastas
y entre ellos otros posteriores, como por ejemplo Scorsese, sí que se han planteado, y antes estábamos hablando de esas dudas de Jesucristo en la cruz, y la película que mejor lo plantea es La última tentación de Cristo, basada en un libro, y que Scorsese le supuso casi la excomunión, porque Scorsese es un cineasta muy católico, y de hecho estuvo en un seminario, y gracias a que en el seminario los curas le enseñaron cine, se dedicó al cine, gracias a Dios, y a los curas, pues sí podemos disfrutar de ese cine. Sí que es cierto que Scorsese es seguramente, después de Bresson, y el único casi que se ha planteado esa representabilidad de Dios, ¿no? No sé ya por qué lo decía esto, pero bueno, hemos enlazado con lo del baño del diablo, y sobre todo con el cine nórdico que estábamos hablando, y de cómo tener esas dudas. Estaba buscando, mientras estabas hablando, de la película, que es una reescritura de orden de la palabra, es Luz silenciosa, de Carlos Reigadas, que ganó en Cannes hace unos 20 años, y que os la recomiendo, no sé si se puede ver en alguna plataforma, porque es muy recomendable cómo hace esa lectura del milagro y de una posible resurrección. Sí. Y luego siempre, digamos, cuando se trata la cuestión de Lucifer, Satanás, el diablo, un poco este debate sobre si es un enviado de Dios realmente, ¿no? que nos pone a pruebas, o como si es un ente independiente de Dios, ¿no? Lo cual pone en duda la omnipotencia divina, ¿no? A mí recuerda, digamos, al genio maligno cartesiano, ¿no? O sea, esa osadía, ¿no? Sí, pues eso incluyo en el libro una película que en un principio podía ser una película sobre el diablo, que es El Exorcista, pero que yo creo que es una película que va sobre Dios, porque al final lo que está planteando la película, seguramente el diablo no existiría sin Dios, ¿no? Y al final lo que plantea la película, o ese enfrentamiento, esa presencia del diablo en el cuerpo de la niña, tiene que tener una respuesta a través de la fe y del sacerdocio, y de cómo esa fe también se pone en duda, ¿no? Pues cuando estábamos hablando y comentabas lo de la fe, sí que hay películas que vale la pena acercarse a ellas, porque al final te acercan a esa idea y esa duda sobre Dios, porque no solamente es la fe de un creyente, es la fe de alguien al que suponemos que ha conocido a Dios, o conoce a Dios, o se acerca tanto a Dios que es su representante, ¿no? Que son los sacerdotes, ¿no? Pues hay también una película en el libro de Bresson, que es Diario de un cura rural, que es una película sobrecogedora, porque además es de principios de los años 50, y cómo plantea, a partir de un cura que lo llevan a un pueblecito en Francia, y además le han diagnosticado con cáncer y sabe que se va a morir, cómo llegado ese momento, si resulta que Dios es vida, y a partir de que tú te mueras vas a alcanzar la gloria y vas a conocer a Dios y tal, pero al final la putada es que se va a morir y va a dejar este mundo, y no lo lleva muy bien, ¿no? Y Bresson plantea una serie de cuestiones ya en los años 50 que son muy actuales, y que cuando lo ves en el cine, porque hay una escena clave en la película, él tiene que ir un poco a consolar y a confesar a una mujer mayor que ha perdido a su hijo, cómo al final llega un momento en que, si tú vas a acabar como el hijo, y tú vas a las personas que te quieren, vas a infligir ese dolor de la pérdida, cómo consuelas a una persona cuando tú mismo no te puedes consolar, ¿no?
y eso hace que en esos casos sí que sea muy, muy, muy curioso acercarse a esa figura a esa fe, ¿no? A esa... Sí, en ese línea de lo que dices, para acercarse al concepto del bien, mal, claro, hay una manera de pensar que Dios es el responsable de todo, bien, mal. Entonces, para evitar eso, tienes que introducir un segundo elemento. No se entiende una religión en la que no haya un cristianidad, un cristianismo, de maniqueísmo. Entonces, por ejemplo, la película Prisionero, una película, bueno, yo digo todavía el planteamiento es que es un matrimonio que se dedica a matar niños. El motivo es porque le hacen responsable a Dios de un niño que tuvieron y que murió. Entonces, se vengan, no en el diablo, porque no piensan que sea Dios. Entonces, matan a los niños de los vecinos. La idea es un poco esa idea del bien y del mal. Dios y del diablo que son absolutamente necesarios, uno y otro, para poder entender una religión personal como la que nosotros normalmente conocemos. Sí, por eso metí precisamente la del Exorcista, por eso, porque es imposible, y es a partir casi de esa película de Buñuel y de luego de otra de un brasileño que es Dios y Diablo en la Tierra del Sol, una película que antes se podía ver en film y nada, yo creo que no se puede ver, que plantea precisamente eso, a través de una especie como de tribu nómada en Brasil, cómo se plantea eso, esa lucha entre el bien y el mal, cómo para existir ese bien tiene que existir ese mal. Y hasta ese momento en el cine, sí, en el cine había malos y había buenos, pero no había esa lucha tan clara y sobre todo no había una lucha en el terreno del terror y del cine fantástico, que es yo creo que donde... Tú me comentaste el otro día que esa película supone como un cambio, ¿no? Esa película... Sí, yo también veo un poco esto de esta obra de Buñuel. De hecho, cuando la presenta creo que en el Festival de Venecia, Buñuel está en el jurado y le gusta mucho esa película, y como luego eso hace que mucha gente, muchos otros cineastas se animen a ya hablar de Dios y del diablo. Y bueno, a partir del Exorcista, pues hay ya miles de películas sobre exorcismos, ¿no? Y con más o mejor acierto. Hay una película, una película que se estrenó hace poco, que se llama Hereje, que está interpretada por Hugh Grant, que pensamos que es ese señor modelo. La has visto, ¿no? Que también habla de ese... Hay una parte que... No, la película tiene dos partes. La primera parte, que es muy buena, en mi opinión, es cuando llegan las dos mormonas se encuentran con una persona que sabe más que ellas. La segunda parte, que yo creo que es Hombre, odio, ¿no? Pero sí, pero te crean unas expectativas a lo largo de 45 minutos que piensas que va a ir por otro sitio la película y de repente dices, uff, hemos llegado aquí. Los diálogos entre las mormonas y Grant. Sí. Son dos mormonas que van a una casa donde está Hugh Grant, que es un tipo oscuro, y les plantea una especie como de juego sobre su relación con Dios y sobre todo si tienen una fe tan fuerte como la que venden puerta a puerta, ¿no? Y bueno, no vamos a destripar la película, pero sí que hace ver que no sé si Dios o la fe, pero sí que está vigente o sí que hay algunos cineastas que les preocupa. No sé si tanto como estos cineastas como Buñuel o todos estos que estamos hablando, o si realmente es realmente un elemento comercial para vender la película y es un elemento más de la trama. Yo creo que, en este caso, creo que es un elemento más de la trama que plantearse cosas más profundas como se planteaban estos cineastas, ¿no? Pero en el cine actual, por ejemplo, sobre todo en el cine de superhéroes, la presencia de las deidades es apabullante. Es decir, no hay película de superhéroes
donde no se represente a Dios de alguna manera y de alguna manera sí que es cierto que está más cerca de la mitología que de la religión, pero sí que es cierto que... A veces es difícil establecer una diferencia. Exactamente, pero sí que es cierto que a mí me ha llamado mucho la atención, ahora consumo menos cine de superhéroes, pero sí que es cierto que en los últimos años sí que es casi toda existencia de un superhéroe se debe a que detrás hay... No sé si eso quiere decir que de alguna manera Jesucristo o alguno de los profetas se tiene que ver como un superhéroe, no lo sé, si hay que hacer esa lectura, pero sí que es cierto que el cine sí que la plantea, ¿no? Y que eso lo plantea el cine, y no sé si a la gente joven, que es casi la que consume más el cine de superhéroes, eso le llega o no, ¿no? Es una duda que tengo, pero que sí que me llama mucho la atención eso, que el cine de superhéroes justifique siempre porque hay muy pocas veces donde, lógicamente, la vida de Jesucristo, pues en fin, está más cerca del cine fantástico que del cine realista, ¿no? Y aunque me negaba mucho a hablar de una película como La Pasión de Mel Gibson, sí que es cierto que aparece en el libro porque también supone un cambio en esa forma de representar ya no solamente a Jesucristo o a Dios o la pasión, sino la forma de tratarlo, ¿no? Más cerca del gore que y amenaza con otra, que sería la resurrección, con ¿no? La resurrección. Sí, sí. Igual habla de la anástasis, que es ese momento entre la muerte y la resurrección. No lo sé, igual es interesante. Bueno, luego, otra cosilla también interesante que veo, una especie como de tópico, o no sé, o idea que se repite, es esta idea del el loco, ¿no? El que está desequilibrado, que está desesperado, angustiado, que parece que tiene una visión, un contacto con Dios como más cercano, ¿no? Sí. O que le preocupa más. Juana de Arco, por ejemplo, claramente, el caso del caballero es el séptimo sello de Bergman, ¿no? El personaje que sale, es ese personaje secundario que sale en Orden en la palabra, que es un loco y un visionario. El Johannes, El Johannes. Sí. Sí, siempre hay un loco y un visionario, ¿no? Sí, creo que se cree Jesucristo, una especie de profeta. Pero, por ejemplo, eso choca mucho, por ejemplo, con el retrato que hace Scorsese de Cristo, ¿no? En La última tentación de Cristo, donde es un ser que él mismo se pregunta que por qué tiene que ser el Dios, por qué tiene que ser el elegido para ser Dios si él no quiere ser Dios, ¿no? Bien, y luego la cuestión, lo que estábamos comentando antes, de estar diciendo religión, el mito, la historia que contamos, el séptimo arte, el cine, que es una recreación, ciencia ficción, ¿o no? Si se es fiel o no digamos, a una determinada interpretación de las Sagradas Escrituras. Luego están todas las investigaciones históricas que desmontan o que, en fin, que desmontan interpretaciones de... Sí, por eso... Digamos, pero lo cual no implica que hay una tremenda riqueza, ¿no? Una tremenda riqueza interpretativa cuando un director, por ejemplo, se acerca a la figura de Cristo e intenta imaginarse o crear una historia a partir de ahí. Y luego por supuesto, el consiguiente cabreo del Vaticano, como comentabas de la película de Scorsese, por ser católico, italiano católico, y no haber sido fiel a... Bueno, el Vaticano es que siempre se va a cabrear por todo. Menos mal que no cobra derechos, ¿eh? Dice Roman Guber que la Biblia no cobra derechos. Menos mal, si cobrara sería tremendo. Desde el principio, y sobre todo porque el cine, además, al principio, antes de que se conforme como una industria con sus propios elementos, bebe de la literatura y del teatro, y la obra literaria más importante cuando nace el cine es la Biblia, ¿no? Y eso hace que pronto sea una forma de adoctrinamiento, ¿no?
de ver cómo de a través de las imágenes adoctrinar a ese pueblo, que era mucho más fácil que enseñarles a leer seguramente o otra forma de educación. Eso hace, y en el libro lo he intentado esquivar de alguna manera, pero es imposible porque al final sí que hay representaciones de Dios en ese tipo de películas, como en los 10 mandamientos. Al final hay también Cecil B. DeMille, que además era un cineasta muy católico y que había hecho muchas películas épicas. Incluso los 10 mandamientos es una recreación de otra película que había hecho él en blanco y negro en los años 20, y cuando sale el Cinemascopio y el Technicolor decide que esa historia tiene que estar contada en color, hasta el punto que él mismo, y que es tan católico y que cree tanto en Dios y tiene una fe inquebrantable, él mismo piensa que Dios es irrepresentable. Y de hecho, en la escena del monte Sinaí, cuando Charlton Heston recibe no aparece la figura de Dios, sí que aparece a través de efectos especiales, pero sí que aparece una voz, que además la voz es la propia de Charlton Heston, haciendo de esa voz como muy, muy grave, ¿no? de Dios, que también es una forma de representar a través de la voz, porque tiene Dios una voz muy grave. Y a partir de ahí, yo no sé si es de las primeras veces, porque claro, en el cine mudo lógicamente no existía la voz, y sí que eran las carteras que se ponían entre los fotogramas, pero sí que a partir de Cecil B. DeMille y de los 10 mandamientos, sí que ahí empieza ya también un interés por mostrar a Dios en el cine, ¿no? Eso hace que muchas veces, para representar a Dios en el cine, se utiliza algo de lo que no hemos hablado, pero que sí que Buñuel apunta ya en la Vía Láctea, que es el humor. Y vale la pena, porque hemos hablado que muchas veces, sí, Dios se representa a través del cine como un elemento fantástico y cercano al terror, pero también a través del humor. Eso lo hacen muy bien los Monty Python, y sobre todo bebiendo de una tradición, porque sí que al principio y la primera película que aparece en el libro, que es sobre la Pasión de Cristo, sí que hay una representación de Dios, que es la representación de Dios típica de las pinturas, y sobre todo lo que yo lo enlazo, que es con el Misterio de Dios, que es el señor mayor con barba, con pelo largo, que un señor con cara de buena persona, de muy benevolente, aunque ese Dios que enlaza con el del Antiguo Testamento es un Dios temperamental, revanchista, que nada redentor como hace ver a través de la figura de Jesucristo, que es el protagonista del Nuevo Testamento. Esa imagen que sí que sale al principio del cine, de ese señor, con esa imagen que conocemos a través de la pintura que recreaban algunos artistas, como puede ser el Greco, sí que ya empieza a salir a partir de los 60 y 70, y hay una película que no se estrenó en España que se llama Oh Dios, o Dios mío, depende y no sé si ahora mismo se puede encontrar de alguna manera, pero está interpretada por John Derber y Dios lo interpreta George Banks. Y es una película donde un día a un chico que trabaja en una frutería, en un supermercado, se le aparece Dios, porque este señor está harto de su vida y bueno, esas cosas que se dicen, Dios que bien vive y yo que mal y no sé qué, y Dios se le aparece. Y es un señor mayor con aspecto de granjero de Estados Unidos que le hace ver, y a través de sobre todo es una película muy cómica, con situaciones muy cómicas y muy chocantes, porque él se vuelve una especie como de profeta, diciendo que por fin conoce a Dios y
y Dios lo que en ese momento intenta, es una película del año 77, donde ya empieza a haber una discusión sobre el medio ambiente y sobre los peligros del capitalismo invasivo. Este Dios que se le aparece le da un mensaje como de que hay que cuidar el medio ambiente y de que... Y este John Denver, que hace de este frutero, se convierte en una especie de profeta que quiere llevar esa palabra de Dios, ¿no? Y es muy cómico porque al final pues, se le considera un loco, pero también se le considera un peligro para los predicadores que existen, que viven del cuento, sobre todo en Estados Unidos, y lo ven como una amenaza, ¿no? Hasta el punto que, bueno, lo detienen, lo enjuician y en el juicio se aparece Dios y le da una lección a la gente de lo que es ser Dios, ¿no? Y es una película muy cómica. Luego hay una especie como de refrito con joder, madre mía. Con Jim Carrey y Morgan Freeman, que se llama Como Dios, donde Jim Carrey también es una especie como de presentador de televisión que también está harto de la existencia y también un día implora a Dios hasta que Dios se le aparece como con la figura de Morgan Freeman. Hay algo una distinción. Sigue siendo un señor mayor, supongo que porque Dios es intemporal, inmemorial y viene desde los tiempos de... Pero con una diferencia, que Morgan Freeman es un actor de color, ¿no? Ya no es el actor granjero, ario de Estados Unidos en los años 70, sino que es un actor negro, ¿no? Y luego vuelve a repetir el papel unos años más tarde en una secuela de esa película, ¿no? Ya sin Jim Carrey. También es una película cómica, pero bueno. Y esto venía por el tema de la representatividad de Dios en el cine. ¿Y por qué me parece un tema interesante lo de la representación de Dios? Porque yo me planteé una cosa escribiendo el libro y viendo estas películas, que era por qué Dios al final siempre lo asociamos a un señor mayor, que fuera blanco, luego dependiendo de la época, bueno, pues negro, pero ¿por qué no podía ser una mujer o una señora mayor o una niña, ¿no? Y sí que hay cineastas que se plantearon eso. Entonces, por ejemplo, había un cineasta, una película bastante mediocre y bastante rara, que se llama Dogma, que no tiene nada que ver con el dogma de Lars von Trier y los cineastas que se agruparon en torno a ese movimiento que nace a final del siglo XX en los países nórdicos. Y es una película sobre dos ángeles caídos que, en fin, traicionan a Dios, los manda a la tierra y entonces tienen que buscar como al último descendiente de Jesucristo, que resulta que tuvo un apóstol, número 13, que resulta que era negro. Y supone, bueno, está interpretada por, imaginaos, Ben Affleck y Matt Damon y Salma Hayek, en fin, es una cosa un poco loca porque incluso Salma Hayek hace como de bailarina de un club de striptease que resulta que también no sé qué figura bíblica es. Bueno, es un disparate, pero tiene una cosa muy graciosa que es al final de la película, que es que aparece Dios. Y justo aparece Dios siendo mudo y muda, o mejor dicho, porque lo interpreta una mujer y lo interpreta una cantante, que es Alanis Morissette. Y es muy gracioso como justo en ese momento que aparece, una de las pocas veces que aparece Dios interpretado por una mujer, tiene que ser mudo. Y sobre todo cuando es cantante, ¿no? A partir de ese momento, la película es de 1999, ya los cineastas que intentan buscar a Dios en el cine sí que intentan de alguna manera, ya que en aquel momento aún no existía el movimiento del Me Too, pero sí que existía cierto movimiento
feminista, pues intentar de alguna manera que pues que estuviera interpretada por mujeres. Y de hecho hay una película que se llama La cabaña, donde Dios ya no solamente es una mujer, también es una señora mayor y también ya es negra. La película también es una especie de locura porque es de un señor que, bueno, se le muere un niño y quiere suicidarse. Entonces, en ese momento del suicidio se le aparece la Santísima Trinidad, que, si quiero recordar, era Dios es la señora está negra. Luego creo que Jesucristo, no sé si es una chica japonesa, y luego el Espíritu Santo creo que es un coreano o algo así. También, bueno, pues por intentar de representar la diversidad étnica del mundo, y que esa película, que es realmente lo que están buscando, es que se vean muchos países y que la vean mucho público que se siente reflejado por ellos, pues van metiendo elementos de la forma de representar a Dios, ¿no? Y me parece, bueno, pues me parece una de las cosas más graciosas de lo que he ido encontrando viendo las películas sobre Dios, porque realmente se puede representar Dios. Dios es mujer, es hombre. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinan ellos? Igual Sí. alguien dice puede ser una mujer o... Si Dios no tiene ni sexo, ni forma, ni... Debemos buscar cosas. Por eso, Frank Capra, cuando hace Qué bello es vivir, Dios es que, creo que al principio de la película, es como una estrella. Lo que pasa es que, claro, al final tienen que dar voz, ¿no? Y al final es una voz de hombre. Pero al final es como una estrella en el firmamento, algo que hay ahí que efectivamente que no es nada. Que es que al final es irrepresentable, ¿no? Al final intentas representarlo, pero al final es irrepresentable, ¿no? Pero el hecho de que sea Alanis Morissette en Dogma no es porque sea una tía, es que Alanis Morissette de los 90 es muy grande. Ah, Es que... ya sabía, digo, ¿no hay nadie defensor de los 90 en la sala? Sí, efectivamente, ¿eh? De hecho, además ahora casi no se conoce a Alanis Morissette, pero entonces era... Lo que pasa es que era una película un poco café. Estaba dirigida por Kevin Smith, que no era precisamente el paradigma de hombre sano, digamos. Hemos hablado, esa película se llama Dogma, pero no hemos hablado de Dogma, y estamos hablando de cine sueco y de esos cineastas nórdicos de los años 50. Y hay un cineasta que también se ha acercado a Dios de alguna manera, que es Lars von Trier, de varias maneras. Yo la película que cito en el libro es Rompiendo las olas, que es un poco la que enlaza con esa tradición del cine de Bergman y de Dreyer, y sobre todo porque también tiene una escena final donde, bueno, ella también se convierte en una especie como de visionaria y de loca. También hay un tema que habría que tratar, ahora lo trataremos, pero hay una escena final donde suenan unas campanas y también donde hay una especie como de cierre teológico, darle un sentido a lo que está pasando, porque ella, a través ella se casa sin querer con su marido, es una especie de matrimonio concertado, su marido cae enfermo y tiene que cuidarlo, y ella acaba cayendo en una depresión, y a través de un comentario que hace el marido, no sé si habéis visto la película, pero ella comienza a prostituirse. Y como una especie como de amor a su marido, ¿no? Y empieza a tener como unas visiones de Dios y empieza a hablar como Dios. De hecho, creo que hace unas pocas veces también que se ha representado a Dios a través de una mujer y de la voz de una mujer, pero sin que se viera a Dios, sino como que Dios estaba en su cuerpo. Y esto enlaza con la última película del libro, que es una película que también estuvo en Sitges y que también habla de una mujer que se vuelve loca porque está cuidando a una mujer enferma, que se llama Saint Maud, de Rose Glass. De las 50 películas que conforman el libro, es la única película dirigida por una mujer.
Y esto es muy curioso porque para hablar de Dios encontré muy pocas películas que estuvieran dirigidas por una mujer. A pesar de que casi todas las películas dirigidas por hombres, para hablar de Dios, hablan de la mujer. Y igual como hace Lars von Trier, convirtiéndola en una especie de Juana de Arco, una mujer depresiva, histérica, loca, que se hace así para tener ese contacto con Dios, incluso desde la protagonista del Exorcista, que es una... Y es muy curioso, hay una película que además es la que conforma el primer bloque de las películas del ciclo que haremos la semana que viene en Elche con el Cine Club, que es el Milagro, de una película de Rossellini, que forma parte de otra película. Son dos mediometrajes que forman una película que se llama El Amor, con Anna Magnani, y en esa película Anna Magnani se convierte en una especie de Juana de Arco. Es una pastora que es violada por una especie, ella piensa que es una especie de San José, que además también en una especie como de... Que el actor es Fellini. Que es Fellini, que además colabora en el guión y está basada en una obra de Valle Inclán. En esta película, al contrario que en las escrituras sagradas, San José sí que fecunda a una virgen, que es Anna Magnani, que es una pastora, y ella piensa que lleva el Mesías dentro y empieza una especie como de vía crucis en el pueblo donde vive hasta convertirse en una especie de Juana de Arco, ¿no? Luego Rossellini hará Stromboli, donde Ingrid Bergman, porque bueno, rompe con la Magnani y comienza una relación con Ingrid Bergman y la convierte en la protagonista de sus películas, donde también pasa un vía crucis, ¿no? Y yo me di cuenta, viendo las películas y seleccionándolas y escribiendo sobre ellas, que la mayor parte de las películas, aunque estuvieran dirigidas por hombre, que hay siempre el objeto a través del cual hablar a Dios era la mujer. Y eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Sí, además ahí Anna Magnani, es que la primera película de Anna Magnani es directamente una escena única. Sí. O sea, es una conversación telefónica que se corta... Sí, está basada en la obra de Jean Cocteau. Y claro, es que esa película sin una actoraza como Anna Magnani es imposible. Bueno, que recuerda también a Mama Roma, que es el papel de sufridora, de mujer sufridora que lo aguanta todo y bien. La verdad es que al final decidimos, al principio lo hicimos por metraje, porque como Simón del Desierto dura 43 minutos, sí, se quedaba como muy corto, ¿no? Se quedaba muy corto, pero una película de 43 minutos. Ahora está muy de moda hacer películas en las que les sobra, la mayoría de las películas les sobran media hora. Puedes coger la tijera, cortar media hora, 45 minutos y la película se queda bien, no cortas nada importante. Y entonces al final, por una cuestión, yo al principio lo hicimos un poco de manera inconsciente, ¿no? Decir, bueno, venga, pues 43 minutos y 43 minutos suman 80 y pico, que esto ya está bien. Pero luego en realidad la visión de las dos películas... Sí que tanto Buñuel como Rossellini están tocando ahí un poco digamos dos momentos que son bastante cotidianos, ¿no? Porque llevan digamos esa reflexión sobre esa cuestión religiosa, digamos al día a día, ¿no? Sí, sí, y sobre todo sobre esa creencia de Dios, ¿no? Primero del personaje de la pastora que cree que va a concebir a Dios, y sobre todo de Simón del Desierto, que piensa que por subirse a una columna y va a estar más cerca de Dios, ¿no? Y como al final de la película no lo hace estar cerca de Dios, sino... De todo lo contrario. De todo lo contrario. Sí, sí. Estamos hablando de Lars von Trier, también tiene una película que esto que tienes aquí apuntada, que Melancolía. Es Melancolía, que también es una película... La proyectamos nosotros en el Cine Club. Que es una película también, yo creo, con un peso muy específico. Y no hemos hablado, por ejemplo, de Tarkovsky, que es un... Sacrificio de Tarkovsky. Que son películas, por cierto, en que siempre todos los personajes están al límite. Sí. O sea, están al límite, ¿no? Al límite de la muerte, del fin, ¿no? Estás colocando ahí estás colocando al personaje que sabe, por el séptimo sello, por ejemplo. Cuando le propone al principio de la película jugar una partida de ajedrez y mientras no le gane, que le deje
¿Ha levantado la mano por allí? Sí, yo quería comentar el árbol de la vida, que para mí está muy presente. Dios. Está en la lista. Sí, está en el libro. Perdón. Sí, porque, claro, a través de lo que le pasa a la protagonista, Jessica Chastain, esta madre que pierde un hijo, va a haber otra mujer enfrentada a algo que no puede entender y a la cual no puede darle explicación, le hace acercarse a Dios, ¿no? Y la verdad que, además tiene unas escenas finales que yo creo que enlazaban muy bien con esa idea de cómo representar a Dios, ¿no? Porque sí que habla cómo se genera el universo y se pone Terrence Malick en plan muy metafísico. Muchísimo. Sobre la existencia y tal, pero al final sí que tiene como una especie como de sueño en el que se plantea cómo sería ese cielo donde estaría Dios y donde todos, si nos hemos portado bien, acabaremos yendo, ¿no? Que es esa especie de playa donde confluyen la madre y los hijos y eso, aparte de ese existencialismo que muestra durante toda la película y que se confrontaba un poco con el existencialismo del que hablaba Bergman o Dreyer, o que hablaba Tarkovsky también, sí que es cierto que esa parte final sí que planteaba una visión, no sé si novedosa, pero sí una visión sobre cómo sería ese sitio donde habitaba Dios. Y es muy curioso que sea una playa y que anden por una playa y bueno, pues la película en su momento yo creo que tuvo muchos detractores y muchos defensores. Yo creo que pasa con todas las películas, luego cuando pasan los años, las películas al final se acaban como equilibrando y posando en un sitio donde ni son tan buenas ni a lo mejor ni son tan malas, ¿no? Y esta película está ahí un poco en el... Sí, sobre todo yo las películas que he visto de él también en la delgada línea roja. La Delgada Línea Roja, sí. También esa ambientación, esa manera de utilizar la cámara, ¿no? Con esa fotografía que marca esa belleza tan sublime, ¿no? En la playa o, por ejemplo, en la película de la delgada línea roja cuando están subiendo esa ladera verde, esa especie como de belleza inefable, pero en un momento peligroso en el que pueden morir porque les pueden matar, ¿no? Lo marca bastante bien. En eso, desde el punto de vista estético, se le ocurra bastante. Y la verdad, a nivel estético es... Igualmente me permite una cosa muy curiosa, que luego también Lars von Trier utiliza en otra película, es ese símil, esa similitud entre Dios y el arquitecto, porque el personaje de Penn en la película del Árbol de la Vida es un arquitecto endiosado y eso me atraía bastante. Bueno, yo soy arquitecto técnico, entonces por eso me atraía bastante, ¿no? La película de Lars von Trier, que además también es muy curiosa porque es una película que habla de arquitectura, pero que creo que tiene también un mensaje sobre lo que puede ser Dios, que es La casa de Jack, sobre todo porque también hay como una especie, hay una bajada a los infiernos y aunque no hable exactamente de Dios, y pues la película no está en el libro, pero sí que esa suplantación del arquitecto como si fuera un dios y luego cuando peca que baja a los infiernos, además ya con un tratamiento al final de la película muy deudor de la Divina Comedia y en fin, me parece una película muy interesante. Y con esa figura de Dios como arquitecto, pues también me interesaba incluir la Casa de la Vida. Y sobre todo porque también tiene una cosa, la Casa de la Vida,
por la que mucha gente al final abraza la fe, y yo creo que esa película está muy bien explicado, que es en todos esos fragmentos que Jessica Chastain en la voz de la madre relata un poco escenas de la vida de Job, ¿no? Y del libro de Job, ¿no? ¿Cómo me has podido hacer a mí esto siendo yo como he sido y cómo te he profesado esa fe que te profeso? ¿Cómo es posible que me infrinjas a mí este dolor, ¿no? Que es un poco lo que muchos creyentes al final acaban abrazando la fe por una forma de tapar y de dar sentido a lo mejor al dolor o al sinsentido al que son incapaces de dar nombre. Yo por sacar otra que no quería que se nos olvidara, la de Dioses y Hombres de Xavier Boua, que nosotros la vimos en el Cineclub hace 15 años. Sí. Una película maravillosa de unos monjes cistercenses que viven en Argelia. Yo creo que está ambientado cuando gana en el año 91-92 el FIS, Frente Islámico de Salvación, gana las elecciones y entonces hay un golpe de Estado y tal, y los monjes deciden, claro, están avisados de que se la están jugando, ¿no? Entonces hay un asesinato de unos turistas franceses, y entonces bueno, salta la voz de alarma, y entonces estos monjes tienen que decidir si irse o quedarse, ¿no? Entonces la mayoría callan al principio. Hay uno joven que tiene cierta debilidad y le dice al prior que tiene miedo y tal. Finalmente no se van y acaban mal, evidentemente, acaban asesinados, ¿no? Y es esa especie como de representar un sacrificio, ¿no? De nuevo volvemos otra vez a la misma figura, ¿no? Un sacrificio de estos monjes que saben que van a morir y que lo aceptan, es como una especie de martirio, como una manera digamos, de tener una comunión con Dios, ¿no? Y cómo aceptan el momento, ¿no? Cuando además hay una escena en la que hacen una especie de última cena, que recuerda a la última cena, realmente. Sí, además uno de los motivos por lo que está en el libro, ¿no? Por esa especie como de... Sí. Y deciden por votación, creo que es unánime, deciden todos quedarse, ¿no? Sí. Y es una película increíble, ¿no? A mí, yo cuando la vi me quedé absolutamente fascinado, ¿no? Y bueno, y algún buen criterio añadida a las 50. Que bueno, sería interesante hacer una lista de las 50 más que te habrás dejado fuera. Sí, porque... estoy a punto de poner al final del libro, pero ya no había más espacio. Estábamos hablando de la representación de Dios y hay una película española que es Marcelino Pan y Vino, donde Dios ha representado de una manera muy propia de la época, que es a través de la figura de un Cristo crucificado, ¿no? Pero también de una manera como muy velada, porque también es a través de una voz y sobre todo tiene para mí una escena muy impactante, pues estábamos hablando de Buñuel en los 60 y luego cómo hacen el terror, pero Marcelino Pan y Vino, que en los años 40, es una película, yo no sé si ahora se le puede poner a un niño, pero ponerla a un niño que de pronto está rezando delante de un Cristo y el Cristo baja y se sienta y lo coge, eso acojona un poco. Pero, y se hizo en los años 40 y se hizo en España. Y utilizaba precisamente esa imagen, esa representación que ya existía de ese Cristo crucificado para representar a Dios, ¿no? En España hemos tenido, a pesar de que se cree que en España hay mucho cine religioso, sí que es cierto que no ha habido mucho, sobre todo mucho cine religioso, sobre todo en los años de la dictadura, cuando la dictadura estaba apoyada por la Iglesia Católica. Pero en estudios por décadas de los porcentajes de las películas, de las temáticas, la religión o los sacerdotes eran la temática, no era la que más abundaba en aquel momento, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que tenemos esa película como Marcelino Pan y Vino como paradigma de la representación de Dios en el cine.
No hay muchas películas españolas en el libro, pero sí que hay una que a mí me hacía mucha gracia, sobre todo por esa forma de llegar a la religión a través del humor y del absurdo, y no solamente a partir del surrealismo como hizo Buñuel, que es la de Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda, donde en un pueblo de La Mancha se recrea una especie de cielo, ¿no? Y donde pues Dios es Fernando Fernán Gómez y Jesucristo es Bonilla, en fin. Y es una película que yo creo que tenía que estar en el libro porque, porque a pesar de que aparece la figura de Dios y que se ve Dios, es una visión y una mirada pues divertida sobre algo que muchas veces está ligado al dolor, al sacrificio, en fin. Bien. Si queréis, hacemos turno de preguntas y terminamos o cortamos. Cortamos y como sea. Vale. Pues ya está. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Yo sé que normalmente a la gente de filosofía le gusta el cine, ¿no? Estoy seguro que luego en el turno de preguntas habrá participación y habrá... Porque de hecho la hay continuamente en nuestras conversaciones, en nuestros cafés. Sí. Estamos siempre sacando y sorprendiéndonos unos a otros de las cosas que vemos. O sea que muchas gracias. Gracias.